refrescar nuestra mente en otras cosas. Sabemos que tenemos un desafío aquellos predicadores, ¿verdad? Entonces también es un momento como que recién empezamos, para algunos. El irse de vacaciones me gustaría, y qué lindo sería poder irnos de vacaciones, pero lamentablemente tenemos que estar aquí en Bahía Blanca. No me refiero aquí a la iglesia, me refiero aquí a Bahía Blanca, tenemos que seguir nuestra vida. Bueno, si nos tomáramos unas vacaciones, mis hermanos, el tema empieza así. Si tomáramos unas vacaciones, qué lindo sería, ¿verdad? Porque podríamos ir a descansar, no nos olvidaríamos de todo nuestro trabajo, ¿cierto? Estaríamos. Pero yo creo que ustedes van a estar pensando en esto. Miren, sería lindo si realmente nos mereceríamos unas vacaciones. Ahora, si no nos merecemos unas vacaciones, no nos vamos a ir a ningún lado. Y si nos tomamos unas vacaciones sin merecerlo, yo creo de que no nos va a ir muy bien. ¿Por qué? Porque muchas veces, por irnos a otro lado, nosotros abandonamos nuestro trabajo, abandonamos nuestras obligaciones, abandonamos muchas veces el trabajo que tenemos como obligación. Y creo que si nos vamos de esa manera, nuestro viaje no va a ser muy placentero, que digamos, sino que va a resultar medio feo para nosotros. Y no va a haber mucha tranquilidad en nuestra vida tampoco, porque sabemos que dejamos atrás una responsabilidad, ¿verdad? Entonces, y a menudo si hacemos esto de que dejamos atrás nuestro trabajo, nuestras responsabilidades, muchas veces podemos afectar a los demás también, porque los demás cuentan con nosotros y nosotros desaparecemos. Y eso a veces resulta medio feo, ¿eh? Como que afecta a los demás también. Esta es una historia de la cual un hombre huyó, se fue de vacaciones, se fue lejos y no resultó muy buena las vacaciones que se tomó, sino que le fue bastante mal, porque no era el propósito de Dios que se fuera para otro lado, siendo que el Señor lo tenía para otras cosas. Y esta historia empieza así. Fue un hombre que se fue, que huyó de sus responsabilidades y que le fue muy mal, y que volvió en un peculiar vehículo. Lo trajo el Señor de vuelta. Y es una historia que nos puede pasar a todos. Yo creo que si alguno se ha dado cuenta de la historia, el libro que va a comenzar en esta noche, me gustaría que alguien lo dijera. Jonás se fue, huyó de la presencia del Señor, pero el Señor lo trajo. Y lo trajo de vuelta, y en un vehículo, no muy bueno que digamos, lo trajo de vuelta. Este es el libro del cual yo he tomado para poder comenzar en esta noche. El Señor me dijo, no te tomes vacaciones, no tienes trabajo para hacer, quédate acá, porque si no el Señor te va a traer de los pelos, o de otra forma, quizás como trajeron los jóvenes, ¿no? Y el título de esta predicación, yo le he puesto un nombre que es así: Navegando por aguas misteriosas. ¿Por qué navegando? Porque nuestra vida es un viaje. Estamos navegando en un mar. Vamos navegando y no sabemos dónde. Por eso puse por aguas misteriosas, porque realmente no sabemos el día de mañana. Nuestra vida es un viaje en este mundo, pero no conocemos el día de mañana, ni sabemos por dónde vamos a ir. Solamente el Señor lo sabe, y que el Señor nos guíe en esta vida, en este viaje que hoy vamos a emprender a través de la vida de Jonás. Nos tiramos un chapuzón, como dicen algunos comentaristas. Nos tiramos un chapuzón en este libro y vamos a navegar. ¿Pero por dónde? Por un mundo que no conocemos, por un mundo que tiene muchos misterios. Y así comienza nuestra predicación de esta noche. Primero que nada, quería darle
el título, pero también tengo que dar una introducción al libro para que ustedes más o menos se ambienten a él. Jonás es un libro del Antiguo Testamento, ¿sí? Es el quinto libro de los profetas menores. Jonás es el protagonista y se cree también que es el autor del libro, ¿sí? Jonás fue hijo de Amitai, ¿sí? De la tribu de Zabulón. Vivió en los tiempos de Jeroboam II, rey de Israel, en los años más o menos 750 y 800 a.C. ¿sí? Jonás significa paloma, y Amitai, que era el padre, hijo de Amitai, significa verdadero. Es como decir paloma verdadera o mensajero verdadero. ¿Sí? Ese es el verdadero el significado del nombre Jonás. La historia se desarrolla en Nínive, capital de Asiria. También es uno de los libros más criticados de la Biblia. Criticado más que cualquiera, más que cualquiera. Se dice que es una historia que nunca sucedió. Para los incrédulos es así, una historia que jamás sucedió. Que solamente es un cuento, que es un sueño que tuvo un Jonás, que es una historia que da risa, ridícula, una historia ridícula. También que Jonás solamente es un personaje de la mitología, también se dice. Pero hay una cosa muy grande, que esto lo dijo nuestro hermano Javier en una de las predicaciones, de que, y lo han dicho muchas personas, ¿no? Pero en este caso me lo hizo recordar él, de que cuando uno toma un pasaje de la Biblia, tiene que estar respaldado por otro, para que pueda ser valedero o para poder decir sí, tiene, respaldo de la misma palabra en otros pasajes, ¿sí? Y esta historia de Jonás tiene mucho respaldo en la Biblia. Amén. Viendo de que realmente Jonás existió y que fue un personaje bíblico, un profeta de Dios que existió. Amén. ¿Sí? Y lo tenemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Los dos en sí dan credibilidad de la existencia de Jonás, ¿sí? Y primer pasaje que vamos a ver, que yo se los voy a leer, está en Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 23. Reinado de Jeroboam II. Y dice así: en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, y reinó 41 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amán hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, el cual él había hablado por el siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue en Gad-Efer. Gloria a Dios. Respaldo del Señor. Mire, aquí nos dice, nos habla de un Jonás que era hijo de Amitai, ¿sí? Y también nos habla de Jeroboam II, rey de Israel. Son personas reales y lugares reales de las que el Señor habla aquí. Por lo tanto, esto da para una credibilidad de que Jonás existió. Amén. Y que fue real, ¿sí? También tenemos en el Nuevo Testamento, y yo le traje anotado un pasaje muy cortito de Lucas 11:30. No lo busques porque lo traje anotado, que dice así: porque así como Jonás fue señal a los ninivitas,
también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Gloria a Dios. Amén. Y uno que me lo traje para que lo compartiéramos en lectura, que está en Mateo 12:39, dice así la palabra del Señor. Y voy a comenzar leyendo del 38 en adelante. Dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le dará dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Más que Jonás en este lugar. El Señor Jesucristo está aquí. Amén. Gloria a Dios. Y también, para poder terminar este pequeño trozo de la palabra, dice: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor, el Señor está aquí. Por eso, más que todos estos profetas, estos grandes hombres de Dios, más que eso, está en este lugar, está nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Jonás fue un profeta, pero su libro, y esto es como introducción, hermanos, Jonás fue un profeta, pero su libro no es una profecía, ni vamos a encontrar una profecía en el libro. ¿Sí? Él era un profeta. La historia de este libro es un relato, nada más y nada menos que un relato personal de una dramática experiencia que tuvo Jonás. Amén. Nada más que eso. Un estudioso de la Biblia, que no quise traer el nombre, pero un estudioso de la Biblia decía: Jonás es la historia más hermosa jamás escrita, con una extensión tan breve. Palabras de un sabio, ¿no? Deberíamos nosotros recordar, hermanos, y saber que tenemos ante nosotros una joya literaria, ¿sí? Una joya literaria, que no solamente habla de la historia de un pez. ¿Saben de qué habla? La estrella principal de este libro es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Esa es la estrella principal. No es el pez, no es Jonás, no son los ninivitas, ni es Asiria, no, es el Señor Jesucristo. Está aquí con nosotros en esta noche. En tan solo 4 capítulos que tiene el libro de Jonás, vamos a encontrar que habla de la resurrección del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Que la salvación no es por obra, sino por fe, que conducen al arrepentimiento. Gloria a Dios. Que los propósitos de Dios no pueden ser cambiados. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Que Dios no desecha Amén. ni aún a sus enemigos, como lo veía Jonás, que luego lo vamos a ver. Porque Dios es fiel. Nosotros somos infieles con Él, pero Él permanece fiel con nosotros. Así es. Amén. Que Dios es bueno y compasivo, Amén. porque se arrepintió el Señor. Y también que Dios es Dios de todos, que no tiene excepción de personas. Gracias, Señor. Gloria a Dios por eso. Esta es una introducción a este libro tan precioso que a mí me ha llegado, por eso lo he elegido. Y vamos a comenzar esta predicación de esta noche. Como yo les decía, esta predicación se ha titulado Navegando por aguas misteriosas. Y para poder navegar por estas aguas misteriosas, primeramente tiene que haber un llamado. Un llamado. Y vamos a leer Jonás. Vamos a ver qué dice Jonás, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Vamos a leer. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo:
levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Aquí lo primero que vemos, mis hermanos, para poder navegar, para subirnos, tiene que haber un llamado. Y ese llamado viene de Dios. Jonás había sido un profeta llamado por Dios. Pero para nosotros hoy en día también tenemos que tener primeramente un llamado. Y dentro de ese llamado un propósito. Y dentro de ese propósito una obediencia. Porque para eso nos llama el Señor. Nos llama, nos tiene un trabajo y quiere que nosotros obedezcamos. Esas tres cosas. Por un lado, el llamado viene cuando recién el Señor le dice, vino palabra de Jehová a Jonás. El Señor lo llama. Y así un día nosotros también el Señor nos llamó. Y también el Señor llama a todos los que son suyos, dice. Porque los suyos conocen su voz, dice. El Señor primeramente hace el llamado, y es llamado a todos. Y es lo primero que vemos aquí. Pero ese llamado también tenía un propósito, porque el Señor había llamado a Jonás con un propósito. Y a veces el propósito de Dios puede ser para un trabajo, puede ser para un servicio, y también puede ser para una maravillosa obra, de poder ser partícipe en lo que el Señor hace. Porque a través de nosotros el Señor actúa. A través de nuestras vidas, si nosotros nos ponemos en las manos del Señor cuando nos llama, el Señor hace grandes cosas con nosotros. Gloria a Dios, sí, Señor. Para eso llamó a Jonás. Lo llamó porque tenía una gran obra para él, un gran trabajo, un gran servicio. Pero Jonás no obedeció. Todos conocemos la historia. Pero el Señor lo llama con un propósito. ¿Cuál será nuestro propósito por el cual el Señor nos llamó? Bueno, el Señor de a poquito, a medida que nosotros vamos avanzando, a medida que nosotros vamos creciendo, a medida que nosotros vamos madurando en las cosas de Dios, el Señor nos va a ir revelando por qué motivo nos trajo, y el Señor nos va a mostrar el propósito de nuestras vidas. Amén. De qué manera el Señor quiere usarlo y de qué manera el Señor quiere hacer grandes cosas con nosotros. Yo pensaba en esto, hermano, y yo decía, gracias Señor, porque muchas veces, sin darnos cuenta nosotros, o los pastores, o personas que realmente buscan de la presencia y la llenura del Señor por una simple oración, a veces los enfermos son sanados. Y la gloria es para Dios, pero ¿por quién usó a la persona? Sea quien sea, hermano, hermana, pastor o pastora, el Señor la usa. Y eso es lo hermoso, poder ser partícipe de la obra del Señor. Gracias, Señor. Yo quiero ser partícipe de la obra del Señor. Yo creo que el Señor me use en grandes cosas, porque el Señor nos llama para cosas grandes, no para cosas chicas. Pero también a través de ese llamado que hace el Señor primeramente, y también el propósito, también hay un llamado de obediencia. Porque el Señor quiere que nosotros seamos obedientes. Si no somos obedientes, el Señor no va a contar con nosotros. Siempre va a tomar a otro. Va a usar a otro y nosotros nos vamos quedando y no sabemos por qué. ¿Por qué el Señor no me usa? ¿Por qué el Señor esto? ¿Por qué el Señor lo otro? Pero si cuando te mandan a hacer algo, te vas o no lo haces. O queda a media. Y no es así. El Señor nos llama a obediencia. Yo le doy gracias al Señor por esto. Mire, y el llamado de obediencia tiene dos cosas. Tiene consecuencias muy malas cuando no obedecemos, como le sucedió con Jonás. Consecuencias malas puede, si usted obedece al Señor, puede venir quizás
una enfermedad o muchos problemas en su familia o en su trabajo y no sabemos a qué echarle la culpa. Sépalo, mi hermano, que si está desobedeciendo al Señor, le va a ir mal. Amén. Ahora, si obedecemos al Señor, van a venir montones de bendiciones para nuestras vidas. Porque el Señor nos bendice, el Señor nos prospera, el Señor cuida de nosotros, son bendiciones, no solamente de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros hogares, de nuestro trabajo, de nuestras entradas. El Señor cuida de eso, pero siempre y cuando nosotros seamos obedientes a Él. Por eso tenemos un llamado, un propósito a ese llamado y también tenemos una obediencia a ese llamado. Jonás fue llamado con un propósito, ¿sí? Y solamente a él tenía que obedecer, nada más. Pero es todo lo contrario. El versículo 2 de Jonás dice, el Señor le habla a Jonás y le dice, levántate. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender. Salir de nuestra comodidad. Jonás estaba cómodo. Nosotros muchas veces estamos muy cómodos, sin hacer nada. El Señor dice, levántate y ve, muévete. Ya está bueno que estés, ya has pasado mucho tiempo sentado. Levántate y ve, anda a hacer lo que yo te digo, lo que yo te pongo por delante, hazlo. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Y eso fue lo que le dijo a Jonás. Levántate y ve a Nínive, dice, aquella gran ciudad. Bien. Gran ciudad, y esto nos habla de las cosas grandes que el Señor no tiene. A Jonás no lo mandaron a una familia, no, lo mandaron a una gran ciudad. ¿Sabe? Usted, no sé si conoce la historia, pero Nínive, ¿qué ciudad era? Era la capital de Asiria, que era en esos años, del 700 al 800, era una potencia mundial. Nínive era la capital. Y Dios manda a Jonás, ve y pregona, predica a esa gran ciudad. Dios quiere cosas grandes de nosotros, mis hermanos. Dios nos manda a cosas tremendas. Pero tenemos que ser obedientes. El Señor nos habla de obediencia en esta noche. Nos habla de que Él tiene un propósito con nuestras vidas. Dice, cuando le dice pregona, es lo mismo que decir predica. Predícale a esa gente. ¿Por qué? Porque la ciudad estaba realmente corrompida, era una ciudad malvada, cruel. La gente era mala. Dice la palabra, dice, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Al Señor lo habían pasado ya. Se cansó de la maldad, se cansó de ver la gente mala que había allí. Y lo manda a Jonás, un hombre, a una gran ciudad. Qué grandes cosas puede hacer el Señor con nosotros. Pero nosotros a veces somos ciegos y no nos queremos poner en obediencia con Dios. Pero cuántas cosas maravillosas haría el Señor con nosotros, ¿no? Si nos pusiéramos en sus manos. Nínive era una ciudad impía, brutal e inmoral, idólatra y cruel. Y también torturaba allí a la gente. Era gente realmente muy mala. Y lo manda allí en el medio, allí. Hoy vivimos en un mundo así. Así es. Porque la gente está mal. Matan. ¿Cuántos niños por ahí que abusan de ellos? Hay gente muy mala en este mundo, mis hermanos. Estamos viviendo los tiempos aquellos. Miren, el primer punto era el llamado. En segundo lugar, en dirección contraria. Miren,
navegando por aguas misteriosas, pero en dirección contraria. Porque fue así, la historia es así. Dios lo llamó a Jonás para que fuera a tal lugar, pero él fue para el otro lado, fue en dirección contraria. Entonces, en dirección contraria. Aquí encontramos, miren, el versículo 3. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Se levantó, sí, salió de su comodidad, pero ¿para qué? Para irse, para desobedecer. Para eso se levantó. Y aquí encontramos que Dios quiere obediencia, pero encontramos desobediencia. Aquí Dios quiere que avances y retrocedemos. Aquí el Señor quiere que te acerques y nos alejamos. Vamos todo a lo contrario. Muchas veces vamos así, en nuestra vida espiritual va así. Vamos en sentido contrario a lo que Dios quiere. Como le pasó a Jonás. Jonás iba en sentido contrario. Ahora, ¿por qué Jonás desobedece? Preguntas. Bueno, 3 razones hay por las cuales Jonás desobedece. Mire, primero que nada, vamos a ver una. Jonás conocía a los ninivitas. Los conocía porque eran vecinos. Entonces conocía a ese pueblo que estaba allí. ¿Sí? Conocía a estos ninivitas que eran los asirios. Y Nínive era la capital de Asiria, como yo le decía. Pero Jonás era vecino, era como que los países están pegaditos allí, entonces conocía bien. Y Jonás, supuestamente, habrá crecido y habrá visto que los asirios eran malos, era gente mala, que mataba, que Jonás, que tenía bien. No quería ir a ese lugar. Le tenía miedo. Esa es una de las razones que podíamos encontrar. ¿Por qué Jonás huye? ¿Por qué se va? Desobedece lo que el Señor le dijo. Por miedo. La segunda razón, porque Jonás conocía a Dios. Porque el mismo Jonás dice en uno de estos capítulos: yo sabía que eras un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia. El mismo Jonás se lo dice al Señor. Así es. Entonces, es como decir Jonás, me pongo en el lugar de Jonás, ¿para qué voy a ir a predicarme si, Señor, si tú te vas a arrepentir de destruirlos? Porque Jonás, la verdad era esa, que quería que los destruyera. Siendo un profeta del Señor. ¿Para qué voy a ir, Señor, si tú eres grande en misericordia? Tú nos vas a perdonar, Señor. ¿Para qué voy a ir? Segunda razón. Y tercera razón, porque Jonás no quería que sus vecinos, el pueblo de Siria, no quería que se salvaran. No quería. Por eso digo que todo era en dirección contraria a Dios. Dios quería una cosa, pero Jonás quería otra. En dirección contraria. Muchas veces nos pasa eso a nosotros. Vamos en dirección contraria a lo que el Señor quiere. Nosotros conocemos a nuestros enemigos, mis hermanos. Nosotros los conocemos. Y esta es una enseñanza para nosotros. Pero Dios nos manda que amemos a nuestros enemigos. También nos manda a que prediquemos a nuestros enemigos. Y también nos manda a que no hagamos excepción de personas. Tenemos que predicarle a donde el Señor nos mande, allí tenemos que ir. Jonás quería ir, por eso es. Pero nosotros tenemos que amar a nuestros vecinos, amar a nuestros alrededores, a la gente que todavía no ha llegado a los pies del Señor. Nosotros tenemos que predicarle, nosotros tenemos que amarle, por más que muchas veces no nos quieran. Pero nosotros tenemos que conocer, no, mejor dicho, tenemos que parecernos cada día más al Señor. Cada día más al Señor.
Aquí el Jonás conocía al Señor. Ahora una pregunta de nosotros. ¿Nosotros conocemos a Dios? ¿Conocemos realmente a quién nosotros le estamos sirviendo? Que el Señor nos ayude, que cada día, mis hermanos, le podamos conocer. Amén. Cada día, Señor, enséñame. Quiero conocerte cada día. Gloria a Dios, ser más Señor. como tú, Señor. Pensar como tú, tener tu mente, Señor. Cada día conocerle más. En el versículo 3 decía, levántate. Y eso nos habla de que nosotros tenemos que hacer la voluntad del Señor, salir de nuestra comodidad. Jonás en este caso se levantó para huir. ¿Y sabe qué más hizo Jonás? Leemos completo el versículo, dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Él estaba, digamos, en un punto aquí, en la ciudad de Gat-Efer, donde nació Jonás, descendió a Jope, y de ahí, de Jope, que era el puerto de Jope, se tomó un buque, por decirlo así, a Tarsis. 3.500 kilómetros. Cruzó todo el Mediterráneo, allá, en España. ¿Sí? Tarsis acá, Jope, Gat-Efer, Nínive. ¿Ubicaron? Nínive acá, Gat-Efer donde nació, Jope, Tarsis. Todo lo contrario. Eso fue lo que hizo Jonás. ¿Y sabe qué más hizo Jonás? Aparte de irse tan lejos, porque Nínive lo tenía más o menos como 800 kilómetros y Tarsis estaba a 3.500. Aparte de eso, que irse tan lejos, ¿sabe qué hizo Jonás? Pagó un pasaje para poder irse. Dios mío. Aquí hay realmente una evidencia grande de que Jonás fue un profeta, pero muy desobediente. Y estoy segura de que este profeta no fue el que dijo, envíame a mí. Estoy segura que no es. Este fue el que dijo como nosotros, no, envía a otro. ¿Por qué a mí? Yo me quedé pensando en esto, este sí que no fue. Gloria a Dios. Ese envíame a mí. Gloria a Dios. Todos nos parecemos a Jonás. No solo de ser desobedientes, miedosos, cómodos, faltos de amor con nuestros vecinos. Todos nos parecemos a Jehová, pero no solamente en esto, en que nosotros somos también llamados. Somos llamados del Señor con un propósito. Somos llamados también a una obediencia. Porque Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Y yo quiero terminar con esto, para terminar. Y es una reflexión del doctor Kendall. Y termino aquí, mis hermanos. Sé que fueron 3 versículos solamente, pero hay mucha riqueza. Que luego vamos a seguir compartiendo. Amén. Pero el doctor Kendall dice así: los incrédulos se ríen de este libro y no contemplan ni ven los grandes milagros. La iglesia es como Jonás, que pagó la plata para viajar en el navío que iba en dirección opuesta al que Dios requiere. La iglesia ha gastado su energía y su tiempo y su dinero en cosas que no debía. Al presente, la iglesia es como Jonás, que duerme en un lago del navío, mientras que el mundo es zarandeado en un aturdimiento sin precedentes. El mundo tiene miedo, la iglesia está durmiendo. El mundo hace preguntas, la iglesia no tiene respuestas. Que el Señor le bendiga. Amén. Por eso.